Pero bueno, desde el punto de vista sanitario, las mujeres son mayores de edad y los hombres a partir de los 16 años, no a partir de los 18 años. Por eso se decide que a los 16 años las mujeres puedan decidir si quieren abortar o no, sin que lo sepan los padres, no. Gracias a la presión también del PNV, que han contribuido, todos los grupos han contribuido en la Cámara a esta ley, menos el Partido Popular, como siempre, se vuelve a quedar solo, han contribuido para que en esta ley, se registre que cuando una joven de 16 años quiere abortar, se tenga que informar a los padres y no se llega a una clínica con la decisión en caliente de abortar y se aborta directamente, sino que se le va a ofrecer toda la información, todos los pros y todos los contras, y después, pasados unos días, se volverá con la decisión y con el conocimiento de los padres y de las madres, y se regresará a la clínica para saber si se quiere abortar o no. Y atención, en ningún centro de salud público se le podrá negar la opción de abortar a una joven. Podrá negarse un médico, una médica, una profesional, porque la objeción de conciencia es individual, jamás es colectiva. Por tanto, un médico o una médica tendrá que venir a sustituir a este que tiene objeción de conciencia. E incluso si toda la plantilla del centro de salud, del centro hospitalario o de la clínica quiere llevar a cabo esta objeción de conciencia, se tendrá que trasladar a la clínica pública más cercana o a una clínica privada, y evidentemente los gastos correrán a cuenta de la seguridad social. Por tanto, yo creo que desde el gobierno socialista se ha hecho una ley correcta, una ley que ata todos los cabos para demostrar de nuevo con acciones poder desmontar las críticas gratuitas del Partido Popular, jugando con la inteligencia de la ciudadanía de este país, vuelve a lanzar. Además, ya por último, decir que esta ley ha estado hecha no por una ocurrencia ni del señor José Luis Rodríguez Zapatero, ni por una ocurrencia de la tan criticada ministra de Igualdad, Viviana Higo, que por cierto es una de las ministras menos valoradas, no por su gestión buena o mala al cargo del ministerio, sino simplemente porque está luchando contra el patriarcado, contra un sistema que por desgracia está muy implantado, que es el sistema patriarcal de exclusión de las mujeres y de todos los hombres que nos seguimos con los cánones de hombre blanco, heterosexual, cristiano, que habla una lengua mayoritaria y que cumple con todos los cánones estéticos. Por tanto, yo también sé que desde mi nueva Secretaría Provincial de Igualdad tampoco seré jamás, nunca de los más valorados, haciéndome cargo de un área como es la igualdad, la integración de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Por tanto, habiendo asumido que Viviana Higo jamás será de las más valoradas, ni tampoco yo, porque nos dedicamos a un área que es un área molesta para muchas personas, y para hacer la prueba sobre que mencionar feminismo en una reunión o en una cena, para ver las caras incluso de reticencia que tienen muchas personas. Podemos poner sobre la mesa economía, podemos poner bienestar social, pero jamás pongamos igualdad y feminismo, porque ahí, atención, estamos tocando algo que lleva demasiados años ya sentados. Decir que no es una ocurrencia ni del presidente ni de la ministra, sino que aquí están trabajando muchas profesionales, también muchos profesionales en esta ley, una ley que se lleva trabajando desde junio de 2008, y además, teniendo en cuenta que este gobierno no tiene mayoría absoluta, debe contar con el apoyo del resto de grupos. Por tanto, debe llegar al consenso con el resto de grupos. Por tanto, personas expertas, opiniones políticas desde todos los lugares de España, PNV, Cataluña, CONCIU, y además desde izquierda y derecha, efectuando como siempre el Partido Popular, que en un alarde de responsabilidad política prefiere humillar a las mujeres que seguir ampliando derechos para las personas. Por lo tanto, yo, que es así por encima lo que quería contar, y como no, en esta charla de tú a tú estamos dispuestos y dispuestas a que nos preguntéis y consultéis vuestras dudas. Si las sé, las contestaré hoy; si no las sé, prometo, como tenemos el mail de todas las que estáis aquí, contestar por mail o volver a venir una segunda vez a hablar. Y además lo hacemos corto porque tenemos que reivindicar el Parque Ribalta, que el Partido Popular, en otra ocurrencia que ha tenido, nuestro PE no vuelva a meter mano al único rincón verde de esta ciudad, porque yo creo que desde una postura progresista lo que tenemos que hacer es recuperar la capa verde que tanto necesita la tierra para seguir respirando y no destrozar la poquita que tenemos.
más en esta ciudad caracterizada por la especulación inmobiliaria y por la burbuja inmobiliaria que nos llevó al cielo y que ahora nos lleva al infierno, al primer latigazo de una crisis que, por supuesto, no hemos creado desde el Partido Socialista. Así que, bueno, ya aproveché pasando que el piso da. Muy bien. Suerte, ¿no? Los años pasados, ¿no? Vemos que, bueno, los españoles al final los homosexuales se casan y se lo comen con patata. Yo que sé, es lo positivo de todo esto, que se quejarán, harán ruido, protestarán, pero al final se aprobará la ley y pues las mujeres tendrán esa nueva libertad, ¿no? Y bueno, eso, pienso que, o sea, estoy totalmente de acuerdo, vamos, ¿no? Que eso es no puede tener una mujer en la cárcel, o sea, no puede tener una mujer en la cárcel, por eso, está su derecho, y el puesto que se lo puedo valer. El supuesto siempre es que está loca, ¿sí? Pero pues sería ese, no sé. La humillación de tener que decir que estás loca para que te dejen decidir. Y lo malo es que si después tienes que pedir algo, siempre puedes decir, no, es que Estaba loca. Claro, te imposibilita muchas más puertas. Y luego sí que tenía una duda respecto a lo de las menores, porque sé que se habló, pero bueno, no he seguido a fondo el último que se habló sobre el tema. Y sí que sé que bueno, estaba la polémica de si las menores sí, las menores no y demás, donde claro, los padres pidieron aclarado que sí que tienen que ser sabedores los padres, pero a pesar de ser sabedores, la última palabra siempre es de la chica. Hombre, evidentemente. O sea, si los padres están en contra y la chica decide que quiere seguir adelante, tiene el derecho a seguir adelante. Aquí hay dos opciones de entender la política. Una es la política de prohibir a las personas porque no se tiene confianza en ellas, y otra es la política de tener confianza en las personas. El Partido Socialista creemos en las personas, creemos en su capacidad para, desde su autonomía y sin consultar a sus padres seguramente, llevar a cabo una acción en las facultades que la de tener una relación sexual. Después se ha quedado embarazada, hemos llegado a esta situación que vuelvo a repetir, no es deseable. Hemos llegado a esta situación y la niña es la que tiene que decidir si quiere convivir con el resto de su vida, si se ve capacitada, si entra dentro de su proyecto de vida, tener a ese niño o no tenerlo. O al revés, los padres podrían querer que la niña abortara porque mancha el nombre de la familia en muchos casos, y la niña puede verse preparada, capacitada para ejercer ese derecho de la maternidad, que además es de justicia, y puede desembocar perfectamente en la maternidad, contrariamente a la postura de los padres. Por tanto, la última palabra la tienen siempre ellas, porque es que ya está bien, como decía Amelia Valcárcel, que nada las mujeres, nada ningún favor os han hecho y no debéis nada a nadie, por tanto podéis decidir vosotras mismas, porque sois personas adultas exactamente igual que lo somos los hombres. Por tanto, la última palabra, la última respuesta siempre va a ser de las mujeres. Nunca jamás los padres van a poder imponer a la hija su proyecto de vida y su forma de vida. O sea, simplemente tienen que estar informados, ser sabedores, pero nada más. Muy bien, tanto para el aborto como para la opción de la maternidad. Sí, o sea, protegemos, no estamos asesinando a nadie, estamos protegiendo la vida y sobre todo la dignidad de las personas, porque se puede vivir con dignidad o vivir arrodillado. Que es como una muerte, porque mata más por desgracia la ignorancia que un aborto. Está claro, aparte es eso, a colación de lo que te comentaba antes, o sea, el Partido Popular siempre lo enfoca desde el punto de vista, parece que si ampliamos la ley del aborto, ahora estamos así obligando a todo el mundo a que vaya a abortar, como cuando ampliamos, o sea, cuando los matrimonios homosexuales lo mismo, pues es que me recuerda mucho, me parece un paralelismo, vamos. O sea, si es el mecanismo... total, o sea, parece que ahora todo el mundo se va a casar. O sea, pues a mí me gustan las mujeres, me casaré con una mujer si me quiero casar, no sé si me entiendes, ¿sabes? Pues lo mismo, nadie te obliga a que te cases, no te tienes que casar con un hombre o con una mujer o lo que te dé la gana, porque hay una ley que amplía derechos a otro colectivo de personas, al cual puedes pertenecer o no. Este caso es el mismo, ahora parece que ahora todos los jóvenes van a ir en tromba a abortar porque se puede abortar. Pues una chorrada, abortará, la que quiera abortar, abortará tanto por ley como sin ley, o sea, es decir, y la que no quiera abortar, pues abortará, es lo lógico, pero el PP siempre lo enfoca desde el punto de vista... Es la política de los falsos profetas y de poner nubarrones a todas las leyes que desde el Partido Socialista estamos lanzando. Como bien has dicho, lo que se trata es de poner orden a una realidad que ya se estaba dando, y es que si una niña de 16 años desea abortar, porque ha llegado por desgracia a esa situación, aborte dentro de unas condiciones sanitarias que no pongan en peligro su vida ni su psicología, porque es muy duro tener que abortar en la oscuridad de una calle
poniendo en peligro tu vida y Sí, sí, no. psicológicamente te puede afectar. Aparte es que eso lo pintan como si ir a abortar fuese una fiesta que te cagas. O sea, Y que además- ir a abortar es un trauma y una situación complicada, no es una alegría de mira qué bien, mira qué marrón me quita. Y además, y es una cosa muy importante, que esta ley también es de la educación sexual, porque en 8 años de gobierno del Partido Popular la educación sexual desapareció de las aulas. Esa es la generación que ahora está empezando a tener relaciones sexuales y por tanto ahora los abortos y los embarazos no deseados se disparan. Cuando gobernaba el Partido Socialista se decía